Hola, amados hermanos y hermanas, qué rico estar con ustedes en este último capítulo, esta última clase de Viviendo con Sabiduría. Bueno, como ustedes se darán cuenta, hoy como última clase y como me mandaban a mí al colegio, bien peinadito, con limoncito, con todas las cosas ahí, porque ya es insostenible este pelo. Bueno, realmente es un gusto estar con ustedes y me siento como en casa, viviendo con sabiduría. Quiero invitarle antes de que recordemos algunas cosas que ya hemos visto durante estos estudios, sobre todo la última semana, que oremos al Señor y que pidamos sabiduría de parte suya y que podamos juntos seguir descubriendo algunas cosas. Por supuesto que Dios nos va a hablar, no tengo ninguna duda, y espero que ustedes disfruten este tiempo tanto como yo. Así que oremos al Señor. Padre Celestial, te damos tantas gracias porque podemos estar tan confiados, a gusto en tu presencia, porque podemos estar complacidos en ti. Gracias, Señor, porque disfrutamos tu palabra, porque te amamos a ti, amamos tu presencia, amamos quién eres tú, Señor. También disfrutamos porque realmente es un beneficio tan grande escucharte hablar y sabemos que podemos vivir en armonía, en paz, en gozo solamente cuando obedecemos tus dichos, tus palabras. Oh Señor, ayúdanos para que esta tarde sea de bendición y juntos podamos crecer, juntos podamos avanzar hacia lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas y hermanos, amigos, amigas, Señor, que puedan estar conectados. Te ruego que tú bendigas sus vidas en todo y que podamos celebrar lo que tú haces en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero dar gracias, Señor, porque ya han llegado hasta este punto, a esta quinta clase. Me fascina estar compartiendo la palabra de Dios siempre. Es un agrado. Y como última clase tenemos que anunciar también que la próxima semana iniciamos otro estudio. No nos vamos a quedar sin estudiar. Y al final vamos a contar de qué se trata esto. No vamos a lanzar ni siquiera un spoiler, nada, sino que vamos a dejarlo ahí hasta el final del estudio para que usted en lo posible esté concentrado en todo lo que estamos haciendo. Así que vayamos a nuestro estudio, no sin antes decirle hello, Elías, ya que tú saludaste. Bueno, también la iglesia ahí saludó, yo no soy. Y ahí hago una aclaración, ¿eh? A veces algunas personas creen que yo soy el que comento, contesto y todo lo demás. No, la gran mayoría de las veces no soy yo, así que qué bueno que tengamos un grupo tan lindo que está trabajando en nuestra iglesia para el Señor. De hecho, aprovecho, me salió verso sin mayor esfuerzo, aprovecho de mandar un gran saludo a la Feña, que hoy está de cumpleaños, que tan lindo trabajo está haciendo con los niños. Si usted ve lo que están haciendo, realmente se va a dar cuenta que hay dedicación, que hay cariño, que hay amor. Pero no solamente te queremos por eso, Fernanda, sino que por quién eres tú. Una persona realmente dulce que Dios está usando y sé que va a seguir haciéndolo. Así que celebra junto a tu familia. Espero que lo pases muy bien. Tito, pórtate bien. Si no lo hiciste, pórtate mejor aún. Y disfruta, Fernanda, con Tomasito y todos los que están contigo. Bueno, vamos a lo que nos convoca, ¿cierto? Echemos una repasadita a lo que fue la semana pasada, algo muy breve. Dijimos que los últimos capítulos, los últimos 2 capítulos, son escritos por personas que no eran del pueblo de Dios y probablemente hayan sido incluidos en esta colección de dichos, al igual que probablemente Salomón, porque de hecho Crónicas lo menciona, haya adquirido mucha de su sabiduría en otros lugares del mundo. Él era un coleccionista de sabiduría.
Bueno, esto mismo parece que sucede no solamente allí, sino que en varias partes de los proverbios. Por lo tanto, estos son dichos que son sabiduría para todos y para todas. No solamente para Israel de, qué sé yo, del siglo X antes de Cristo, sino para todos los tiempos. Y luego vamos a estar hablando al final algo un poco más de esto, así que lo dejo allí. Y una de las cosas que dijimos que Agur y Lemuel, estos dos reyes que se incluyen al final de este libro, el capítulo 30 y 31, son personas que están escuchando porque se reconocen como personas que no tienen toda la sabiduría. Y eso es algo esencial para quien quiere tener la sabiduría. Reconocer sus falencias, sus fallas, reconocer que somos necesitados de Dios, reconocer que somos necesitados en muchas áreas, o probablemente unas pocas, yo no lo sé. Pero siempre estamos al debe en algo en nuestra vida. Entonces el sabio se comprende como necesitado, y eso fue gran parte de lo que vimos la clase recién pasada. Y aprecia lo que tiene y entiende su condición como propicia para dar honra a Dios. Por lo tanto, las circunstancias no van a ser una excusa para seguir adorando, sirviendo a Dios, sino que queremos vivir con sabiduría, porque justamente esto le da honra a Dios. Denme un segundo que se me va a apagar el computador y no lo tengo enchufado. Así que si logro hacerlo rápidamente, porque no me di cuenta que no lo tenía enchufado, sigo adelante. Denme un cachito. Ahí sí. Bueno, sigo. Entonces, el sabio es aquel que puede reconocer sus propios errores, sus propias falencias, entender que las circunstancias siempre van a ser las propicias para adorar a Dios. Luego vimos algo acerca de la familia, que vamos a continuarlo en un ratito más, en lo que vamos a estar viendo ahora. Y dijimos que no hay familias perfectas simplemente porque no existen personas perfectas. Pero sí hay personas que quieren seguir los principios, también va a hablar de esto un ratito más, que Dios ha dispuesto o que ha puesto a en nuestra mente. No estoy hablando de legalismo, no estoy hablando de leyes, no estoy hablando de reglamentos, sino de principios. Ahí vamos a hacer algunas distinciones. Dijimos que las familias son personas que se unen no necesariamente por consanguinidad, sino porque están unidas de alguna forma. Las buenas relaciones familiares son características de los sabios, y apreciamos, los que queremos vivir en sabiduría, el valor de las relaciones. Las personas nos importan. Amamos a Dios, sí, sobre todas las cosas, pero también amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sobre todo queremos experimentar eso al interior de quienes viven con nosotros. Entonces vimos algunas características de la persona que vive en sabiduría. Quedamos en la 4 y vamos a hablar de la 5 en adelante luego. La vida de sabiduría se manifiesta, ¿cierto?, en las relaciones personales porque valoran la paz, es decir, que es algo fundamental para el sabio vivir en paz y en armonía con las personas. En segundo lugar, entienden que su vida no es perfecta, pero que deben dar honra a Dios. Tercero, el sabio anhela la buena comunicación. No es solamente alguien que, por ejemplo, puede hablar mucho. El sabio perfectamente puede ser alguien que llamamos piola, callado, introvertido. Y de hecho, el hombre necio es el que habla mucho y realmente se refiere al imprudente, aquel que habla de más, o aquella que habla de más. El necio no puede controlar su lengua, el necio es aquel que su carácter le domina y por lo tanto siempre le está jugando chueco. El sabio, en cambio, es alguien que sabe callar y sabe cuándo y cómo hablar, porque es diferente cuando alguien sabio nos propone algo que cuando lo hace algo necio. Puede ser las mismas cosas, pero a veces recibimos más de alguien que nos propone de una forma armónica, de una forma correcta, algo que de otra persona que nos puede estar proponiendo lo mismo, pero que sin embargo lo hace de una forma inadecuada. Cuarto, dijimos, comparte su experiencia con sus semejantes. ¿Y a qué nos referíamos con esto? Si
al principio del libro, la sabiduría se viste de papá, porque dice, hijo mío, y se presenta como un hombre que le está hablando a otro hombre. Aquí se viste de mamá, se viste de mujer, igual que algunos capítulos, por ejemplo el capítulo 2 y al final del capítulo 1 de este mismo libro, se viste de mujer, la sabiduría, y esta comparte su experiencia con otros. Y esta masa, esta carga, es algo que debe necesariamente compartir. Por lo tanto, su experiencia es una carga que debe, porque la aprecia, compartir con otros. Lo hace por amor, muestra los peligros de una vida licenciosa, porque tiene experiencia en esto, no necesariamente por vivirlo, ojo con eso, sino que porque lo ha visto en otros o en otras, y porque esa experiencia lo lleva o la lleva a estar siempre con los ojos bien abiertos. Y ahí, en el caso de Agur, su madre le está hablando de dos cosas esenciales, pero que no son exclusivas. Cualquier cosa que pervierta los sentidos. Ahí esta mujer le habla de que el vino no es para los reyes. ¿Por qué? Porque no va a pensar bien cuando tiene que tomar buenas decisiones. Bueno, pero nosotros lo ampliamos un poquito más y dijimos que cualquier cosa que pervierta nuestros sentidos realmente nos va a hacer tomar malas decisiones. Y también, por supuesto, la inmoralidad sexual es algo que la gente sabia sabe administrar bien su vida sexual. Entonces, siempre el sabio también está de parte del débil o de la débil. Creo que allí nos quedamos la clase recién pasada. Entonces vimos 4 características. Hoy vamos a ver la quinta y última en esta parte de el sabio o la sabia, la persona sabia y su familia. Y esta quinta característica es que la persona sabia es una que es preocupada por su familia y sus necesidades. En este capítulo 31 y final de Proverbios nos damos cuenta que tiene varias características. Una de ellas es que ha sido muy mal interpretada, como lo mencioné en la clase anterior, y por eso la dejamos aparte, porque no quería tomarme pocos minutos, sino que quiero ahondar un poquito en esto. Y otra particularidad que tiene este hermoso pasaje del versículo 10 en adelante, porque es distinto a los versículos anteriores, es que es un acróstico. ¿Qué significa que sea un acróstico? Bueno, cuando uno estudia hebreo, a uno le pasa lo que se llama el alefato. ¿Qué es lo que es el alefato? Es lo que nosotros llamamos alfabeto. Si nosotros empezamos A, B, C y de ahí en adelante, los hebreos van a decir sus letras, ¿cierto? Aleph, Bet, Gimel, qué sé yo, y de ahí para adelante. Bueno, con cada una de esas letras que componen el alefato, empiezan cada uno de los versículos 10 al 31. Son 22 versículos. Por lo tanto, el alefato hebreo tiene 22 letras y cada uno de estos versículos empieza con cada una de esas letras. ¿Y qué importa eso, va a decir alguno? ¿Para qué nos cuenta eso si no tiene ni un sentido? De hecho, en el español ni se nota. Es importante, porque cada vez que los hebreos usan esta técnica, y también los de otras zonas geográficas de Medio Oriente Antiguo, es por una razón muy importante. Es porque es para memorizar. Entonces, esto fue escrito, concebido, pensado para ser memorizado. ¿Sabe cuál más es un acróstico en la Biblia? El Salmo 119. Así que el Salmo 119 tiene la idea también de ser entendido, pero también memorizado. Así que ojo ahí, si alguno quiere memorizar Salmo 119, yo le apoyo, va a tener mi apoyo moral ahí para que lo haga. Salmo 119, un pasaje para memorizar. Bueno, esta última parte del libro Proverbios es para memorizar por varias razones. Es porque nos muestra principios muy muy claros. Ahora, ¿por qué digo que sea mal interpretado? Porque muchas personas
tienen tendencia a hacerlo. Por ejemplo, vamos a hablar al final también de eso. Personas que están siempre leyendo pero sin un contexto, sin entender el trasfondo, sin entender la cultura del lugar. ¿De qué nos habla Proverbios? Lo dijimos al principio en la introducción, y es un conjunto de principios, de parámetros, de valores que van a gobernar la vida del que vive en sabiduría. No es legalismo ni nada que se le parezca. Por lo tanto, sí habla, comillas, de esta mujer virtuosa. Pero ¿no hablará a nosotros los varones también? Lo dejo ahí rebotando unos segundos. ¿Le hablará al varón también? Sin ninguna duda que así es. Así es. Y vamos a ver por qué es esto. Entonces, primero, pongámonos a pensar en esto. Son principios. Son principios que trascienden a lo que literalmente dice el texto. Son principios que trascienden lo que literalmente dice el texto. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un principio? Un principio es que la vida tiene valor. Por lo tanto, las personas tienen valor. Un principio es el amor al prójimo, por lo tanto, y esto también podría ser un valor. Y este valor hace que uno pueda respetar al otro o a la otra y pueda ser empático hacia él o ella. Todas esas acciones están fundamentadas en los valores y o principios. La generosidad es también un valor que como cristianos nosotros tenemos. Somos generosos en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Quién no tiene nada para compartir? No es porque es pobre, sino porque realmente es tacaño, porque podemos compartir también muchas cosas que no son solamente dinero. Podemos compartir conocimiento, podemos compartir tiempo. Qué importante es tener tiempo para los demás. Podemos compartir una sonrisa cuando alguien la necesita, un abrazo, podemos compartir tantas cosas. Entonces hay principios y valores que trascienden a las propias acciones. Están sustentadas en estas acciones. Leamos este pasaje tan hermoso con una mente abierta y entendiendo que es para todos y para todas, no solamente para las mujeres. De hecho, voy más allá, está escrito para hombres, perdón. Pero para un hombre en específico, que sería Lemuel. Leamos entonces el Proverbios capítulo 31. Lo voy a buscar yo en mi celular, así que tienen ustedes también tiempo para hacerlo. Proverbios capítulo 31. Versículo 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Bueno, hay dos teorías respecto a este pasaje de aquí en adelante. Una es que es continuación del anterior, del 1 al 9, y por lo tanto sería la mamá de Lemuel, de este rey, quien le está enseñando sabiduría. Ya dijimos que es un acróstico, qué sé yo. ¿Y por qué se le estaría hablando a un rey sobre esto? Al igual que en el capítulo 30. Era necesariamente porque un rey que se casaba mal gobernaba mal y por lo tanto tomaba malas decisiones. Pero ojo con esto, no es solamente por eso, sino porque esta madre ama a su hijo y le quiere enseñar lo mejor. Por lo tanto, ¿cuál es aquí el principio y o el valor que se está enseñando? Que las personas debieran unirse con aquellos o aquellas que tienen sus mismas virtudes, que comparten sus valores, que comparten sus principios. Entonces, esta mujer le está enseñando a su hijo, oye, fíjense al final lo que dice, no te fijes en la hermosura porque es vana, es decir, se desaparece, dura un rato. No te fijes solo en eso, porque eso va a pasar. ¿En qué te debes fijar?
Fíjate en los valores y principios de aquel con quien o aquella que te vas a unir. Para el sabio, la familia es importante. Por lo tanto, quiere unirse con aquel o aquella que comparte esos valores. Vamos a dejar en silencio esta cosa que está metiendo ruido hace rato. Entonces, ¿qué dice de esta futura esposa? ¿Cómo debiera Lemuel buscar una futura esposa? Pero leámoslo de otra perspectiva. ¿Cómo debiéramos enseñar valores a nuestros hijos para que busquen la persona adecuada con quien unirse, y también nosotros buscar ser ese tipo de personas los que ya estamos casados y tratar de que nuestra pareja, nuestro cónyuge también lo comparta? Es confiable. Leo los versículos 11 y 12. Este es el primer valor o principio. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Le da bien ella siempre, siempre. Por eso es una persona confiable. No es una persona que de repente anda de buena o de repente anda de mala y uno no sabe si confiar o no. No es de aquellas personas que es arrebatada y toma decisiones al lote. No, es totalmente confiable. ¿Por qué? Porque le da a su pareja, en este caso, lo mejor todos los días de su vida. Entonces, vuelvo a repetirlo, si el libro comienza con un padre que le está hablando a su hijo, ahora la madre le está hablando a su hijo. Y yo también deseo, y supongo que todos los que tenemos hijas, que tengan la mejor pareja. Este hijo, yo diría a cualquier tipo de hijo o hija, y le dice: oye, hijo mío, no se te vaya a ocurrir estar con una persona tóxica, con una persona que te va a arruinar la vida, el futuro. No se te vaya a ocurrir. Entonces, en este caso dice: su marido está en ella confiado. ¿Por qué? Porque solamente le hace el bien. No tiene que cuidarse la espalda. Es una persona confiable totalmente y una persona con la cual cuenta todos los días de su vida. ¿Qué cosa debiera tener alguien para que fuese confiable? Lo que dice, lo que promete, lo cumple. No cambia de parecer, y cuando lo hace puede expresarlo. No es de aquellos que tapan sus decisiones o sus dichos anteriores negándolos, sino que los declara y dice: me equivoqué. Y una persona puede ser honestamente equivocada. Cuando alguien reconoce sus errores es confiable. Pero cuando alguien nunca puede decir: discúlpame, perdóname, la embarré, deja de ser confiable. No por la equivocación, sino porque no puede reconocer sus errores. ¿Qué más puede hacer alguien confiable? No sé si quiere ponerlo ahí en los comentarios, hágalo si quiere. Bueno, en segundo lugar, es servicial. Leamos los versículos 13 al 15 en primera instancia. 13 al 15 lo leo. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es una persona servicial con todos y con todas. Yo lo resumiría así. Ahora, lógicamente, cuando uno lee este pasaje en una sociedad del siglo XXI, va a decir: qué parte tan machista. ¿Cómo esta mujer se va a levantar de noche a servirle comida a los demás? Bueno, la verdad es que ese no es el sentido del machismo, sino que es una persona que está dispuesta a ir más allá de lo que le corresponde, servicial. Es una persona que está dispuesta a... El varón también lo puede hacer. Que esté dispuesto a lo que no le corresponde. A servir desayunito en la mañana, a levantarse en la noche a buscar un vaso de agua, porque el otro lo necesita o lo quiere. Servicial.
Lea conmigo el versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es decir, está dispuesto a trabajar con sus manos. No es rezongón por lo que tiene que hacer o no hacer. Es trabajador y lo hace de buena gana. Lo hace sabiendo que, por ejemplo, es para alimentar a sus hijos, a sus hijas, para tener bienestar como familia. Entonces no está rezongando porque tiene que trabajar. Busca lo mejor para todos los suyos. Versículo 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Es decir, trabaja. Estos eran implementos que se ocupaban en la época para trabajar. Eso está hablando. Y ya que era una comunidad ganadera, agricultora, estaba hablando de estos tipos de elementos que eran de ese tipo. Versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura a su vestido. Esta mujer era capaz de hacer sus propios vestidos. Ahora, eso es bien raro en nuestra sociedad, muy muy raro. Es mucho más barato comprar ropa, qué sé yo, en patronato. Pero lo que está preocupada es también de la economía. Ese es el sentido acá. Está preocupada y es servicial aún en esto. Versículo 24. Hace telas y vende. Servicial totalmente, trabajadora. Y da cintas al mercader. Entonces es una persona que trabaja no necesariamente porque le gusta, pero lo hace de buena gana. ¿Por qué? Porque quiere hacer el bien a los que están alrededor suyo. Luego tenemos que esta mujer no solamente es servicial, sino que, o esta persona sabia, sino que también es previsora. Ve más allá de lo que pueden ver otros u otras. Esta persona es previsora. Leo los versículos que están ahí en pantalla. Versículo 16. Considera la heredad y la compra. Considera la heredad y la compra. Y planta viña del fruto de sus manos. Sí, es servicial. También está hablando de esto. Pero esta mujer es una inversionista. Esta persona sabia es una inversionista. Es alguien que prevé un futuro bueno y mejor. Versículo 18. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Era un problemazo quedar sin aceite en el tiempo en el que estamos hablando, porque quedaban sin luz. No es como hoy que nosotros vamos al interruptor y estamos listos. Prácticamente siempre es así. Pero esta persona es tan previsora que nunca se le acaba el aceite. Versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Toda su familia está vestida de ropas dobles. Por lo tanto, está preocupada no solamente del presente, sino también del futuro. Es previsora y no es de esas personas que dice comamos y bebamos hoy día que mañana moriremos, sino que siempre está preocupada de qué es lo que va a pasar más adelante. Ahora, quizás preocupada no es la mejor palabra, porque es antes de estar ocupado o estar preocupado, ¿cierto? Sino que es una persona que está trabajando para construir un mejor futuro. No es solamente una cuestión, en nuestro español, de estar hoy día pensando y algo que me invade el corazón y que me lleva de angustia, que me llena de angustia, sino que trabaja para construir un mejor mañana. Esa es la idea de aquí de ser previsor o previsora. Versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Ahora, esto no quiere decir que se ría de lo porvenir, no quiere decir que tiene todo asegurado. Pero recordemos que estamos hablando de principios y valores. En general, una persona sabia es aquella que ha pensado en su futuro y por lo tanto no tiene miedo. No tiene miedo de lo que va a venir en los años que vienen. Siempre hay imprevisto, siempre hay cosas que pueden suceder, una enfermedad catastrófica, qué sé yo,
Pero la persona sabia generalmente es precavida. Entonces, eso es lo que se está centrando, ¿cierto? Esta mamá de Lemuel. Oye, hijo, búscate una persona que te acompañe el resto de tu vida, que tenga buenas características. No te fijes solamente en su físico, sino fíjate en que sea confiable, servicial, previsora. En cuarto lugar, además de ser previsora, es que es generosa. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Está preocupado no solamente de su familia, sino de todo su entorno. Versículo 26. Abre su boca con sabiduría, habla correctamente. Y la ley de clemencia está en su lengua. La ley de clemencia está en su lengua. Fíjese que nosotros enseñamos a nuestros hijos a compartir o no hacerlo desde pequeñito. O a nuestros sobrinos, nietos, lo que usted tenga ahí alrededor suyo. Cuando exacerbamos esta idea de que lo tuyo es tuyo y que nadie te lo toque, a veces estamos creando personas que no van a saber compartir, que no van a ser empáticos o empáticas. Un rasgo del sabio y de la sabia es que puede tener empatía, sabe entender el dolor de los demás, pero no se queda ahí, sino que actúa. Habla con generosidad, habla con misericordia y comparte lo que tiene con aquellos que son más necesitados. Nos queda un poquitito de este capítulo, versículos 27 en adelante, que son bastante llamativos, pero quiero nuevamente enumerar esta parte, ya que hemos estado diciendo que hay ciertas características. La característica de la cual estamos hablando es que es una persona preocupada de su familia y sus necesidades. El sabio, la sabia, se preocupa siempre de las necesidades. Es confiable, se preocupa de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de estar en paz. Es confiable, es una persona que otorga paz. Es servicial, es una persona que es capaz de compartir la carga que hay que llevar en esta vida, de compartir el trabajo, de compartir también los descansos, ¿por qué no decirlo? Es previsora, ve el futuro, más allá de lo que sus sentidos quieren hoy. Es generosa o generoso. Entonces tenemos una persona realmente como todos quisiéramos que fuesen quienes están al lado de nuestra vida. Esta mamá de Lemuel realmente está dando una cátedra. Es un resumen tan lindo de quién es un sabio o una sabia. Entonces, no está describiendo esta mamá de Lemuel a una mujer que realmente se desvive por los demás y que no mira por sí misma. No, porque la persona sabia no es aquella que solamente da, sino aquella también que se preocupa por sí mismo y que haya valor en sí mismo. Y por eso me quiero detener aquí, porque algunos leen este pasaje entendiendo que es una mujer prácticamente que cualquiera le puede pasar por encima, una mujer que realmente vive con un tóxico que se aprovecha de ella, y no, nunca la palabra del Señor habla en este sentido, sino que está hablando de aquella persona que tiene esas virtudes, no de aquel que o de aquella que supuestamente tiene estas virtudes porque le son obligatorias por lo que le circunda, sino que realmente es una persona que es así. Entonces, en este final del capítulo vamos a decir que él o la persona sabia tiene la admiración y respaldo de quienes verdaderamente le conocen. Una persona sabia en su familia va a ser luz, va a ser una persona que puede dar consejo. Leo los versículos 27 y 28. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba.
este libro tan hermoso termina diciendo, hay mujeres muy, muy sabias. Son las que construyen junto a su cónyuge una hermosa familia donde hay armonía, donde hay paz, donde hay dicha, donde hay gozo, donde realmente se comparte la vida. Y esto, vuelvo a decirlo, es para hombres y para mujeres. Ser hombres y mujeres sabios es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y nosotras. Que realmente podamos compartir la vida, no porque es lo que me tocó vivir, no porque sea una responsabilidad solamente, sino porque disfrutamos la vida junto a un compañero o una compañera, a toda nuestra familia, y queremos vivirla a concho. ¿Y cómo se vive a concho? Cuando yo soy capaz de ser generoso, empático, cuando soy capaz de manifestar todos los principios y valores que la palabra de Dios nos demanda. Cuando temo al Señor y por lo tanto quiero honrarle en todo lo que soy y todo lo que hago. Entonces este libro hermoso termina diciendo, esto es de sentido común. No son solamente buenos consejos. No solamente nos enseña la relación con el otro, con la otra, sino con nosotros mismos. Y aprendemos a ver nuestro destino y aprendemos a hacernos responsables de quiénes somos, porque hay que elegir bien. La forma de crear una comunidad pacífica, en paz, es cuando el Señor gobierna nuestros corazones. Y Él es la fuente de toda sabiduría. Es la fuente de toda prosperidad verdadera. Es la fuente del éxito genuino. Este realmente hermoso libro termina exaltando a esta mujer que es agradable ante Dios. Pero vuelvo a repetirlo, aunque suene majadero, es también buscar un hombre que sea realmente sabio y que por lo tanto todos los que están en su casa la admiran porque es servicial, generoso, porque es una persona que realmente vive en sabiduría. Es una persona que los que le rodean están complacidos con él o con ella. Bueno, trabajemos para eso si no lo hemos logrado. Supongo que todos nosotros estamos al debe y hay que trabajar en muchos aspectos. Se puede, vamos adelante. Ahora quiero tratar, terminando ya prácticamente este estudio, porque no sé si van a haber preguntas, con 4 cosas que son principales en cuanto a errores al aprender y aplicar este libro. Y quise ponerlos todos de una, no ir de a uno, para que usted pueda estar pensando y comentando en qué se le ocurre. Bueno, en primer lugar, este libro muchas veces es tratado como ley. Y ese es un gran problema de interpretación. Este libro no son leyes rígidas que hay que seguir al pie de la letra. Porque no es eso. No es una serie de reglamentos, sino que contiene principios y valores que deben ser aceptados, acogidos, internalizados para así vivirlo. No es un haz esto, haz aquello y no hagas esto y lo otro. No se trata de eso este libro. Tampoco es un discurso divino, porque muchos también lo tratan así como que fuera profecía. No es un Dios ha dicho. No es eso, sino que es lo que los hombres se han dado cuenta que funciona. Ahora, con esto no estoy diciendo que no es una palabra inspirada por Dios. Por supuesto que sí lo es, sin ninguna duda. Porque mucha gente entiende algo que yo no he dicho. Por eso quiero reafirmarlo. Sí, este libro es inspirado por Dios. Pero fíjese quiénes hablan. Hablan sus escritores. No está diciendo como los profetas, Dios ha dicho sí. ¿Es palabra de Dios? Sin ninguna duda. Pero son los hombres los que están hablando aquí en cuanto a lo que se han dado cuenta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre inspiración, revelación e iluminación? Que no todos lo captan. La revelación es cuando Dios ha dicho en algún momento algo que las personas no pueden haber captado por sí mismas. Por ejemplo, cuando Juan escribe el Apocalipsis,
todo lo que él ve, estas visiones que Dios le muestra, o las que ve Daniel, las cosas que escribe Moisés respecto al origen del universo y el origen de la creación, todas estas son revelaciones porque el hombre por sí mismo no puede haberse dado cuenta de aquellas cosas. Pero no todo lo que aprendemos es revelación. Dios no me revela a mí la palabra. ¿Por qué? Porque ya está ahí. Lo que yo tengo que tener ahí es iluminación para comprender lo que ella dice. Eso es iluminación. Y la inspiración es cuando Dios le otorgó ciertas capacidades al ser humano, en este caso a Salomón, a los sabios del tiempo de Ezequías, para reunir, recopilar y escribir todos estos hermosos proverbios, estos dichos cortos, de sentido común, para que quedaran ahí para la posteridad. Eso es inspiración. Dios le dio la capacidad a Moisés, a Nahum, a Jonás, a Malaquías, a Juan, a Pedro, a Mateo, a Lucas, a Pablo, a todos los escritores bíblicos, para poder escribir lo que Dios quería que escribiesen. Entonces, volviendo a lo anterior, ¿este libro es inspirado por Dios? Sí, porque Dios dio la capacidad a algunos seres humanos para que lo escribieran, sin ninguna duda, porque toda la palabra es inspirada por Dios, pero hoy nosotros necesitamos la iluminación de Dios para comprender lo que ellos dicen y lo que está más atrás del texto, porque es poesía. Y eso es lo segundo que debemos entender, que es poesía, porque este es el segundo problema grave que hay al interpretar los proverbios. ¿Crees que es algo literal? No, esto es poesía. Y como es poesía, se usan figuras de dicción, figuras de lenguaje. Se nos presenta varias imágenes, varias historias. ¿Para qué? Para que podamos comprender. Pero no es que cada una de ellas necesariamente se cumplan al pie de la letra. No, es poesía. Entonces, este libro nos presenta la oportunidad de interpretar la vida cuando nos relata una historia. Es como cuando en las predicaciones alguien cuenta una historia para dar luz a lo que se dijo. Bueno, muchas veces eso mismo pasa en los proverbios. Por eso dice, mira la osa. Cuando le quitan los cachorros, ¿cómo se comporta? Bueno, así es encontrarse con un necio. Discutir con ellos, ¿para qué? No tiene asunto. Bueno, esa historia de la osa con sus cachorros que se los quitaron, que está enojadísima, es el necio. Esa historia, breve, cortita, nos muestra cómo se comporta un necio. Es un iracundo, es alguien con el cual no se puede dialogar. Es de aquellas personas que siempre tienen la razón y nadie le va a hacer cambiar su forma de pensar. Es poesía, vuelvo a repetirlo una vez más, es poesía y por lo tanto no es algo necesariamente literal, hay que interpretar. Bueno, y toda la Biblia hay que interpretarla porque no fue escrita directamente para nosotros, sino que en el caso de los proverbios, específicamente fue escrito en el siglo X u XI antes de Cristo y de ahí en adelante probablemente hasta el siglo VI antes de Cristo. Y estaba pensado para judíos, nosotros no somos judíos. Por lo tanto, debemos entenderlo a la luz de su contexto y luego recién aplicar a nosotros. Tercero, dogmatismo e hiperliteralismo, de lo cual ya estaba hablando. Hiperliteralismo es entender que lo que está escrito allí es literal, y ser dogmático es aquel que nunca cambia de su forma de pensar, porque lo que aprendió nunca ha sido ni puede ser equivocado. Ni siquiera le voy a contestar a mi papá este día. Bueno, lo que estaba diciendo, la poesía se embellece con palabras, figuras retóricas, de dicción, literaria que nos otorgan belleza. Esta es la idea de la poesía. Poder hacer no solamente algo de sabiduría, sino que sea algo realmente bello. Y este es un libro bello. Pero no se debe comprender como garantías o como promesas de Dios, porque no son promesas de Dios.
En ninguna parte del libro va a decir algo como: Dios te dice que si haces esto, Él te va a dar esto otro. Y si lo dijera, porque no lo dice, pero si lo dijera, vuelvo a repetirlo, no es directamente para nosotros, sino para aquellos a quienes fue escrito, y por lo tanto debiéramos interpretar qué quería decir para ellos, para ver recién qué significa para nosotros. Son reglas, diría yo, probabilísticas, o que tienen muchas más probabilidades. Si un padre educa bien a su hijo, con bastante certeza se va a acercar a que Dios realmente le va a bendecir y que le va a ir bien. Pero no es una garantía de que se va a hacer millonario, como muchos han dicho. No es una garantía de que va a tener mucho dinero o de que todo le va a salir bien. No es una garantía. Pero probablemente si vive con sabiduría, su vida va a ser mucho más placentera. De hecho, ya estudiamos los libros de Job y de Eclesiastés, que van a ser el complemento. Estos tres son los grandes libros de sabiduría en los escritos judíos: Job, Eclesiastés y Proverbios. Proverbios habla de lo que es lo común, lo general. Si tú te comportas de esta manera, va a decir Proverbios, por lo general te va a ir bien. Pero hay excepciones. ¿Y quiénes nos muestran eso? Job, que era un hombre que actuaba bien en sabiduría, pero que sin embargo le fue re mal. Por lo menos al ojo de la gran mayoría. Perdió su familia, perdió sus posesiones, perdió su salud. Por lo tanto, ser sabio, como era Job, sin ninguna duda, no es garantía de que a alguien le va a ir bien. El mismo caso sucede con Eclesiastés. Si lo escribió Salomón, se supone que era una persona justa, también prudente, también sabia, más que todas las personas de la tierra, dice la Biblia. Sin embargo, parece que vive bastante sin éxito en su cabeza, y es un oscuro futuro lo que él ve. La vida es compleja, eso es lo que hay que entender. No hay fórmulas simples. No es un 1 más 1, 2 y listo. No. Porque las circunstancias cambian y Dios también nos pone en diferentes escenarios a todos y a todas nosotros. Por lo tanto, debemos comprender que sin duda debemos vivir en sabiduría bajo los parámetros que este hermoso libro nos enseña, del cual ya hemos estado hablando por 5 semanas, pero eso no es garantía de que todo nos va a salir bien. No es así, no es una garantía, vuelvo a repetirlo, pero usted va a vivir con una conciencia tranquila, con una mente que va a estar en paz y por lo tanto va a poder dormir bien en la noche y va a poder estar tranquilo o tranquila. Vamos al cuarto punto, entonces. Son habilidades, prácticas que se desarrollan en el tiempo. Son habilidades prácticas. Es para el diario vivir. Se necesita expertise en la sabiduría. Mientras uno más empieza a hablar como corresponde, después le va a salir más naturalmente. Cuando uno aprende a no ofender a los demás, aunque lo haya visto inclusive cuando niño en su casa, uno puede ir modelando esas partes de las cuales somos carentes. Por lo tanto, volviendo al punto anterior también, respecto a lo que dice Proverbios capítulo 22, cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dijimos que no es una garantía, porque cada uno de nosotros somos responsables. Mis padres maravillosos me enseñaron muchas cosas, de la cual yo no siempre he hecho caso y tengo que hacerme responsable de aquello. No puedo decir, no, es que mis padres me criaron así. No, cada uno de nosotros y nosotras somos responsables ante Dios. Lo que ya hemos entendido debemos ponerlo en práctica, y eso requiere tiempo. Cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Cada uno de nosotros, los que componemos el pueblo de Dios, debemos vivir en humildad. Filipenses capítulo 2 me fascina y creo que es uno de los pasajes más conocidos, estudiados y memorizados. Filipenses 2, 5 al 11.
Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. Bueno, de ahí en adelante, ese pasaje me lo aprendí de memoria siendo muy chico porque mi papá hizo una canción con esa parte de la Biblia. Nos muestra a un Jesús, a un Cristo que es capaz de vivir en completa humildad. Y si usted lee los versículos anteriores se va a dar cuenta por qué está ahí ese pasaje, justamente para darnos ejemplo. La humildad es una de las cosas características del sabio y de la sabia. Es una característica sine qua non, es decir, no hay reemplazo para esta característica para vivir una vida de sabiduría. Aquellas personas que no pueden vivir con humildad no pueden ser sabias, porque no aprenden de nada ni de nadie. No aprenden de sus circunstancias, no aprenden de sus crisis. Entonces la idea de esto es que, queriendo tener sabiduría, vivamos en humillación completa ante Dios, porque solamente así vamos a poder ver la vida como Él la ve, vamos a poder ver lo bueno tal como es, como Dios lo estipula, vamos a poder ver también de esa misma forma lo malo, como Dios lo estipula. Y aquí no hay medias tintas. El verdaderamente sabio es aquel que aborrece su propia sabiduría, su propia condición de necedad, si es que aún queda algo, porque siempre se está comparando con Dios y por lo tanto siempre va a estar al debe. Y esto se entrelaza con todos los tipos de cultura. Vuelvo a decirlo, aquí hay principios que hay que estudiar. Obviamente en un estudio de este tipo no vamos a ir versículo por versículo, sería demasiado largo, quizás nos demoraríamos años, pero creo que las herramientas ya están dadas para que cada uno de nosotros lea el libro de Proverbios. Este libro tiene 31 capítulos y yo lo leí bastantes años, todos los meses, porque en realidad uno se va encontrando con más y más tesoros. Y uno lo va aplicando cada vez mejor. Yo le invito a que usted pueda estar estudiando y leyendo continuamente este libro. Probablemente se va a encontrar con algo que le sirva permanentemente. Es para su vida, su matrimonio, su familia, su trabajo. Si te está educando, te va a servir. Y en todas las relaciones con nuestros prójimos. Entonces, les invito a que podamos seguir reflexionando acerca de esto. Voy a leer entonces los comentarios, si lo hay, no lo sé. Y vamos a ver si hay preguntas y luego les cuento de qué se va a tratar nuestro próximo estudio y lo que viene. Bendiciones también para usted, mi hermano Gerardo. Mi hermana Jessica allá en la 7ª región, Dios te bendiga. Elías en la 9ª región, oye, está pura gente de lejos. Hermana Marta allá en Puente Alto, Dios le bendiga también. Qué bueno que están conectadas y conectados. Bueno, les cuento, ya que no hay preguntas, y si la hay, la contesto en un ratito más, si es que en estos segundos que quedan, estos minutos que quedan, hay alguna, la puedo contestar. Pero mientras les cuento que viene de aquí en adelante. Desde la próxima semana empezamos nuestro estudio de Dios, su justicia y su pueblo. Dios, su justicia y su pueblo. Creo que es bastante contingente para lo que nosotros estamos viviendo como sociedad. Dios, su justicia y su pueblo. Y vamos a centrarnos en el libro de Miqueas. Un libro hermoso, bastante contingente, sin ninguna duda que nos vamos a encontrar con varias realidades que vamos a decir, oye, está hablándonos a nosotros, está hablándonos directamente a nosotros. De hecho, por eso lo elegí, es uno de los libros que también disfruto mucho enseñar y creo que nos va a servir bastante. La próxima semana vamos a hacer una introducción, vuelvo a decirlo, al libro de Miqueas, hablando de Dios, su justicia y su pueblo.
Y luego vamos a la próxima semana hablar de cada una de sus partes de este hermoso libro. También quiero contarles que este jueves, como siempre, vamos a hacer el jueves en familia. Este hermoso tiempo donde disfrutamos de alguna cosa extraordinaria y espero que no se lo pierdan, porque este jueves el Dini nos va a enseñar a hacer sushi. ¿A cuánto le gusta el sushi? ¿Hay alguno por ahí? ¿Alguna por ahí? Bueno, estén atentos a nuestras redes sociales, porque probablemente van a poner los ingredientes para hacerlo. Y si no tienen los ingredientes en ese día, tome nota y después vuelva a ver el video un montón de veces, las veces que quiera, porque van a quedar ahí alojados en nuestra página. Recuerde también seguirnos en las redes sociales que están ahí abajo, ¿cierto? En Facebook, ¿cierto? Manantial de Vida SJ. En Instagram, Iglesia Manantial de Vida SJ. Y también en YouTube, Manantial de Vida Así a Seca. Pero, ¿cómo le va a salir más fácil buscarlo? Si lo busca como Culto Manantial de Vida, porque hay un montón de iglesias Manantial de Vida, todas nos copiaron este hermoso nombre. Y búsquelo como Culto Manantial de Vida y póngale suscribirse, la campanilla para que le lleguen las notificaciones y todo lo que usted quiera. ¿Ya? Entonces, eso. Lo último, y no por eso menos importante, de hecho es muy muy importante, este domingo a las 19:15 horas, es decir, antes de nuestra reunión, vamos a estar celebrando Santa Cena. Lo vamos a hacer por Zoom, así que tenga sus elementos. Hoy me preguntaban con qué lo puedo hacer si no tengo vino. Bueno, nosotros tampoco tenemos vino y lo vamos a hacer probablemente con jugo, con agua, con té. Lo importante es entender lo que estamos celebrando. Celebramos que Cristo está en nosotros y con nosotros, y celebramos que somos su pueblo, que somos su iglesia y que vivimos en comunión, que nos amamos y que disfrutamos estar juntos y juntas, aunque sea conectados. Disfrutamos todas las instancias que tengamos de comunión, disfrutamos hablarnos por WhatsApp, disfrutamos llamarnos, disfrutamos todo lo que hacemos juntos. Somos familia. Iglesia Manantial de Vida, una familia de amor, una familia para ti, una familia que disfruta a los suyos y que vive en sabiduría. Por lo tanto, todo lo que hemos dicho en esta semana es para, lógicamente, disfrutarlo también entre nosotros y nosotras. Bueno, no llegó ninguna pregunta, así que oramos al Señor diciéndole: danos más sabiduría. Gracias, Señor, te damos en esta noche por terminar este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos inspiras y nos llamas a tener una vida de sabiduría. Ayúdanos para que así sea. Una vez más, como lo dijimos la semana anterior y hace tantas semanas, como tú lo dices en tu palabra, Señor, danos sabiduría abundante, sin reproche, como tú nos dices en el libro de Santiago. Oh Señor, queremos vivir para ti, dándote gloria en todo lo que somos. Queremos darte gloria, Señor, en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Queremos darte gloria, Señor, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, porque en ti hay paz, en ti hay seguridad y vida plena. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendice. Un gusto estar con ustedes. Shabela.